Me llamo Grégoire. Soy el responsable de la Asociación Amigos de San Camil en Benín, en Costa de Marfil, en Togo y en Burkina Faso. Es decir, me ocupo sobre todo de los enfermos mentales. Es una larga historia. Hay que decir, como decías, soy reparador de neumáticos. Mi trabajo, lo que yo sé, es lo que conozco. Soy reparador de neumáticos. Ese trabajo lo empecé en Costa de Marfil. Hay que decir que empecé este trabajo de reparador de neumáticos. Gané una fortuna. Gané mucho dinero. Pero también al mismo tiempo hay que decir que cuando estaba en Benín, soy originario de Benín, me gustaba mucho la iglesia, pero cuando llegué a Costa de Marfil, frente a la fortuna, frente al dinero, abandoné a Dios, abandoné a la iglesia y empecé a llevar una vida como todo el mundo. Pero eso no duró mucho. Nunca sabría explicarles cómo empecé a tener de repente duros problemas económicos. Los coches. Tenía 4 taxis. A la edad de 23 años ya tenía un coche para mí. Pero de repente empecé a tener duros problemas económicos. Los vehículos empezaron a tener accidentes tras accidentes y al final lo perdí todo. Perdí tanto que pensé en suicidarme. Empecé a llevar una vida muy miserable. Y en el sufrimiento, en la miseria, descubrí el camino a la iglesia. Volviendo a la iglesia, tuve la suerte de conocer a un cura misionero que tomó todo su tiempo para empezar a escucharme. Al mismo tiempo empezó a apoyarme y ayudarme. Y en este mismo momento, este mismo cura organizaba un peregrinaje a Jerusalén y me invitó a marchar a Jerusalén con él. Diré que a lo largo de este peregrinaje me dio mucho. Pero lo que es importante a compartir con vosotros es que un día ese mismo cura dijo en su homilía que cada cristiano debe participar en la construcción de la iglesia poniendo una piedra. Esa es la frase que me impactó. Comprendí y me pregunté qué piedra podría yo poner. Y volviendo a África, esa frase la pensé tanto que empecé a compartir con mi esposa lo que sentía en el fondo de mí. Es así como me vino la idea de apuntarme a un curso de rezos. Y en ese grupo de rezos, un día me llevaron al Hospital General para visitar a los enfermos, después a la cárcel, después a los niños de la calle. Eso fue en el 90. Y así empezó la historia con los enfermos mentales. Hay que decir que en mi tierra, en África, los enfermos mentales son los olvidados de los olvidados. Son abandonados de todo el mundo. Los veis desnudos en la calle. Están considerados como personas poseídos por el diablo. Comen en las basuras. Todo el mundo tiene miedo de ellos. Incluso yo también tenía miedo. Tenía mucho miedo de los enfermos. Tenía mucho miedo de los enfermos mentales, pero como les dije, un día, en el 90, pasaba por la calle y como de costumbre vi a un enfermo, todo desnudo, que rebuscaba en la basura, buscando su comida. Siempre había visto estas imágenes, pero ese día fue para mí otra manera de verlo, porque de repente me paré y mirándole me dije, es Jesús, el que voy a buscar en las iglesias, pero es Jesús que sufre en persona a través de este enfermo. Entonces me dije, dan miedo, y como si alguien me contestara, pero si para ti representa la persona de Jesús, ¿por qué tener ahora miedo de ellos? Fue a partir de ahí que empecé a pasear todas las noches para ver dónde dormían. Después empecé a conocerles y empezando a conocerles descubrí que eran hombres, mujeres, niños, que también buscaban ser queridos. Así fue como empezó todo. Y bueno, un día me dije, ¿qué sirve de dar de comer a alguien de la calle si yo vengo a acostarme a mi casa todos los días? Había que hacer algo más. Es así que en el centro hospitalario universitario de Bouaké, donde visitábamos, teníamos una pequeña capilla. Fue en esta capilla donde empecé a agrupar los pequeños enfermos, tratándoles dignamente, como hombres y también, claro, con medicamentos. Y empecé a tener resultados y a sorprender a todo el mundo. Es así como el ministro de Sanidad vino a descubrir todo esto. Nos dio un espacio dentro del hospital para construir nuestro centro. Así fue como empezó la aventura.
¿Sabéis? Yo nunca había oído hablar de que los enfermos habían estado encadenados. Nunca había oído hablar del sufrimiento en el que vivían en los pueblos. Fue en el 94, la víspera de la fiesta de Ramos, una mujer vino a encontrarnos. Señor, ayúdame, mi hermano está mentalmente enfermo. Llegamos a su pueblo y su padre no nos dejó ver el enfermo. Decía que ya estaba podrido. Entonces lo amenacé. Le dije, voy a ir a la gendarmería. Y entonces tuvo miedo y fue a ver al jefe del pueblo. Decisión final, había que abrir la puerta. Nunca pensé en mi vida que unos padres podrían dejar su propio hijo en ese estado. Un joven de unos 20 años incrustado en el suelo, como Jesús en la cruz, los dos pies sobre un tronco y los dos brazos atados con alambre. Un chico totalmente podrido, con gusanos por todos los lados. Hicimos todo por desatar a ese chico. Fue muy difícil, pero cuando llegamos al centro, después de haber terminado de limpiar, me miró y dijo, Señor, no sé cómo darle las gracias a Dios, darle las gracias a usted. No sé cómo he hecho para merecer este hechizo de mis propios padres. Y me hizo una pregunta, ¿puedo aún vivir? Tenía aún el deseo de vivir, pero estaba tan podrido que murió poco después. Pero al menos para mí murió dignamente, como un hombre. A partir de ese momento empezamos a recorrer los pueblos, a descubrir los diferentes métodos de encadenamientos. A veces es el cuello, a veces son los pies, a veces los brazos, algo que no podríamos imaginar en nuestros tiempos. Los desencadenábamos y los llevábamos para ser curados. Pero lo digo siempre, lo preciso. No es culpa de los padres. Ellos no saben qué hacer. Es decir, en nuestros países de África, los hospitales psiquiátricos son muy raros. En Costa de Marfil hemos empezado esta actividad. Hay más de 20 millones de habitantes, pero solo hay 2 hospitales psiquiátricos que existen. Y diré que la superficie de Costa de Marfil supera ligeramente la superficie de España. ¿Entienden? Si decimos que solo en España hay 2 hospitales psiquiátricos para toda España, es poco lo que los enfermos mentales pueden vivir. Y si no tienen dinero, no se les recibe. En mi país, en Benín, solo hay un hospital psiquiátrico. Entonces los enfermos y las familias no saben qué hacer. No les acuso. Pero lo que nos hace daño y nos revela son las sectas. En nuestra tierra, en África, hay muchas sectas que ven el diablo por todos los lados. Y como los enfermos mentales son considerados como personas que están poseídas por el diablo, entonces crean hechizos y les encadenan a los árboles. Les privan de agua y comida. Esas son imágenes que hoy en día son vergonzosas para la humanidad. Y nadie habla de ello. Pero diré que hay una esperanza. La esperanza de que ya se conoce por todos el que nadie ya encadena a los enfermos. Todo el mundo ahora los envía a nuestros centros, y son los enfermos ya curados los que se ocupan de los demás. Sí, escuchen. Saben, para mí no es la creencia del individuo, es la persona, es el hombre. Es eso lo más importante para nosotros. Es decir, acogemos a personas, sea cual sea su creencia. El único problema es que un hombre es la imagen del hombre y su creencia. Y es lo que intentamos luchar contra eso. Los que creen pueden rezar. Tenemos la posibilidad y damos la posibilidad a los que creen de tener un lugar de rezo. Incluso para nosotros, lo más importante es quererlos y darles confianza. Ese es el verdadero tratamiento que intentamos darles. No, escuchad, es una lucha. El cambio de mentalidad toma tiempo. Pero lo que puedo asegurarles y tranquilizarles es que donde hemos creado los centros, la mentalidad ya cambió. El primer cambio es que nadie encadena a los enfermos. Los envían a los centros, pero al mismo tiempo intentamos sensibilizar a la gente. Intentamos decirles que la enfermedad no hay nada de brujería, no hay nada de diablo.
Y les hacemos entender de que de la misma manera de que nuestros pulmones caen enfermos, el corazón, tenemos problema de tensión, tenemos un problema de diabetes, es igual el cerebro, se les explica que la enfermedad mental es un problema del cerebro. Es el cerebro el que está enfermo y que tiene que ser curado. La mayoría de los enfermos mentales estaban considerados como personas que estaban poseídas. Con sus medicamentos, esa gente ha recuperado su vida, ha recuperado su dignidad. Gente que empezó de nuevo a ocuparse de los demás. Entonces, todo eso permite a la gente cambiar su mirada hacia los enfermos. En nuestros centros intentamos estar en grupos cuando hay concentraciones cerca de nosotros para ir hacia ellos, proponerles sensibilización, un encuentro, como vengo a hacer aquí en España. Intentamos también hacer eso en África, en las iglesias, en las mezquitas, en las sectas. Próximamente tendré un encuentro con sectas. Muchas iglesias, sectas que organizan una manifestación y voy a conocerles para presentarles enfermos que eran considerados como poseídos y que han sido curados. Y estos enfermos también ellos mismos son testigos de lo que han vivido durante su sufrimiento, su enfermedad, la manera en la que los padres se han comportado. Y además diré que los padres han sido considerados como personas que eran la causa de la brujería, la causa de los que han hecho sufrir a sus hijos. Les diré, mirad, la enfermedad mental es como la depresión, la esquizofrenia. Son personas que oyen voces, gente que a veces se sienten perseguidos, que ven personas que quieren hacerles daño. En África, cuando alguno empieza a decir que ve a gente que quiere matarle, es como si él hubiera matado ya a personas y que ellos ahora quieren matarlo a él. Es una mentalidad que queremos cambiar. Hay cambios, pero reconozco que aún hay mucho por hacer. Mirad, os voy a contar la historia de una enferma que hemos recogido y os puedo mostrar una foto y ahora lo que ha llegado a ser. Aquí al menos es visible. Una mujer que estaba considerada como alguien poseído, considerada como una bruja, porque generalmente esos son los enfermos. Entonces era una mujer en 2012 que recogí desnuda en la calle. Estaba con un psiquiatra que había venido de Canadá a verme. Y al pasar vi a la mujer que estaba tumbada bajo un sol ardiente, toda desnuda, que estaba como muriendo. Entonces cuando pasé al verla me paré, fui hacia ella y la recogí en el coche. Al llegar a mi casa mi esposa la lavó, la vistió y la envió al centro. Y un año después, el mismo psiquiatra volvió para ver lo que había sido de ella. Ese mismo psiquiatra la había grabado y hemos acompañado a la mujer a su casa. Hemos visto a su hermano que empezó a llorar porque decía que pensaba que ya había muerto en alguna parte. Y es ahí cuando supimos que estaba casada, que tenía 6 hijos y había estado casada en Costa de Marfil, y que cuando su enfermedad había empezado en Costa de Marfil, la gente la mandó al hospital psiquiátrico de Abiyán, pero como no había resultados, su hermano mayor la había traído a Benín para curarla en una aldea. Pero la aldeana tampoco obtuvo resultados y entonces la abandonó y la mujer estaba en la calle. Esperaba su muerte cuando la recogimos. Vi que el hermano no estaba listo para hacerse cargo de la mujer. Su hermana entonces volvió al centro. Y ella trabajaba, hacía de todo. Un día me llamó que tenía la tensión muy alta, que había perdido el habla. Era el año 2014. Luego, 2 años más tarde, mentalmente estaba muy bien, pero ya no podía hablar.
En 2016 yo iba a ir a Costa de Marfil y me vino la idea de conocer a uno de sus hijos. Entonces lo hice todo a través de su hermano y obtuve el teléfono de uno de sus hijos y me fui a Costa de Marfil. Llegado allí, llamé y al teléfono me contestó una chica y le dije: ¿es su madre Mariam? Me dijo que sí y le dije: escucha, he venido de Benín, estoy aquí ahora y quiero verla. Vino con una de sus hermanas mayores y su hermano. Es ahí que supe que tenía 5 hijas y un hijo. Y cuando vinieron les dije: ¿queréis ver la imagen del estado en el que recogía vuestra madre? Dijeron que sí. Pregunté: ¿podréis mirarlo? Tenía mi móvil en el bolsillo, lo saqué y cuando vieron la foto se tiraron al suelo y empezaron a llorar. Dijeron que su tío les había engañado y empezaron a llorar. Nuestro tío nos ha engañado. Nuestro tío nos ha engañado. Yo les dije que su tío no les había engañado, había hecho lo que había podido. La enfermedad mental no es fácil. Les dije que su madre estaba en nuestro centro. Yo he venido con un coche. Lo que deseo es que mañana alguno de vosotros vuelva conmigo a Benín para ver a vuestra madre. La más pequeña dijo enseguida: voy con usted. Y al día siguiente vino con el chico. Los dos fueron a Benín. Cuando la madre les vio, le volvió el habla. Volvió de nuevo a hablar. Había que ver la felicidad que tenía. Es decir, lo que hacía su sufrimiento era no tener a sus hijos cerca. Y desde que volvió a ver a sus hijos, ha reanudado su vida. Os voy a mostrar después su fotografía y deciros qué ha sido de ella ahora. Sí, el mensaje que quiero dejaros sobre los enfermos es que aquí en Europa tenéis muchas posibilidades. Sé que en Europa se invierte mucho en los enfermos mentales, pero hay una cosa esencial que falta, y es la confianza. La confianza hacia esa persona no existe. No nos atrevemos a confiarles responsabilidades, no nos atrevemos a confiarles cosas, entonces tenemos la costumbre de darles dinero. Y con ese dinero intentan vivir. Pero eso no es una vida. Fui a un centro psiquiátrico en Francia, donde hay enfermos, y en viviendas protegidas, cuando no están hospitalizados, donde psicólogos y psiquiatras pasan a visitarles para ver si toman bien sus medicinas y cómo están. Les he presentado una de mis películas y cuando la han visto, sus reacciones me han marcado. Después de ver la película se levantaron y dijeron: mirad, en África estos enfermos trabajan, nosotros aquí nos pagan para no molestar. Y siempre digo la misma cosa: la mejor manera de matar a un hombre vivo es pagarle para no hacer nada. Es verdad, cuando yo empecé al principio no me atrevía. No entendía que había que confiarles responsabilidades. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo he entendido la manera en la que había que ocuparse de ellos? En la pequeña capilla donde os dije, donde habíamos agrupado los primeros enfermos, donde los tratábamos, habíamos cogido una mujer, Odile, que venía a cocinar. Y cada mes pagábamos a la mujer. Yo no tengo subvenciones, solo vivimos de las donaciones. Un día no tuvimos dinero para pagar a la mujer al final de mes. Entonces la mujer decía que se iba a ir. Si se iba, no sabíamos qué hacer. Entonces reagrupé a todos los enfermos que estaban allí y les pedí rezar mucho por mí, porque la mujer que les cocinaba estaba a punto de irse, porque no tenemos dinero para pagarle. Entonces un enfermo se levantó y me dijo: Señor, nos pide rezar por usted. Y le dije: sí. Y entonces él dijo:
Le voy a decir una cosa. Cuando yo estaba en la calle, ya no creía que nadie me iba a volver a hablar. Jamás pensé que alguien me iba a tender la mano. Desde que he llegado aquí, veo gente que viene a comer conmigo, que viene a hablar conmigo. He vuelto a encontrar mi vida, he vuelto a encontrar mi dignidad. Le voy a decir una cosa, nos pide rezar, pero que sepa que incluso nuestro silencio es un gran rezo para usted. Entonces una mujer se levantó y dijo, escuchad, cuando no estaba enferma cocinaba en casa. ¿Nosotros no podemos cocinar aquí también? Fue ahí cuando entendí que la mejor manera de ayudarles era de confiarles responsabilidades. Hoy en día son ellos mismos los que hacen todas las labores. Son enfermos que están curados, que se convierten en los directores de los centros. Son enfermos curados, que se han reencontrado. Por supuesto, siguen tomando sus medicamentos, porque los enfermos bipolares o esquizofrénicos son personas a los que no se puede, por supuesto, parar su medicación, porque son enfermos que han conocido muchas dificultades. Pero cuando la persona reencuentra un lugar en la sociedad, sigue tomando su medicamento, pero trabaja como todo el mundo. Es como un diabético que toma sus medicamentos todos los días, pero después va a trabajar. Es como alguien que tiene hipertensión, que toma medicamentos todos los días, pero que va a trabajar. Los enfermos mentales también. Hay que comprender que hay que darles confianza, que hay que ayudarles. Tienen mucho que saber. Hay que ayudarles también a desarrollar su saber. Es sobre todo el mensaje que quiero dar hoy en Europa, que empecemos a darles confianza. Han nacido como todo el mundo y la mejor manera de ayudarles es la confianza y el trabajo. Mirad, yo pienso que lo que os quiero pedir hoy, la ayuda que os quiero pedir hoy, es cómo ayudarnos a construir el centro que hemos empezado a construir en Dasa. Saben, las autoridades en África nos aplauden, pero nadie nos da dinero para construir. Italia nos ha ayudado a construir 2 centros. Canadá ha construido 2 centros, Francia otros 2. Hoy he venido aquí para que los amigos de España nos ayuden para construir también el centro que hemos empezado a construir. España ya hizo algo. Siempre olvido mencionarlo. Manos Unidas España nos ayudó a construir un hospital. Hoy lo que deseo y lo que pido es ayudarnos a construir ahora un centro en Benín para agrupar a los enfermos que hemos recogido en un centro. Digo por todos los sitios que hemos de construir centros. Los enfermos ya no están encadenados, pero el país es vasto. Y hoy lo que les pido es unirse a este grupo. Todos los que nos escuchan, todos los que nos oyen, deseo que las imágenes que van a ver, que realmente intenten venir en ayuda de los enfermos. Son personas que tienen el deseo de vivir.